Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la psicóloga Patti Lapuente y junto con la hermana Elena Rosas del distrito de Cosamalhuapan hemos preparado estos temas para las mujeres y nos hemos apoyado en este panfleto Escogida y Amada, diseñado por nuestra hermana Dinora Rivera de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, el tema de hoy es Mía eres tú. Una persona, una mujer, me compartió que una frase que hizo que se casara con su actual esposo fue cuando le dijo: mía eres tú eres mía. ¿Sabes por qué? Porque fuimos hechos con sentido de pertenencia. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el sentido de pertenencia? Bueno, el sentido de pertenencia es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Es decir, nosotros no somos unas islas para vivir en soledad, sino fuimos diseñados para pertenecer. La pregunta es, ¿cómo es pertenecer? Bueno, si estamos en un colegio, pues usamos el uniforme del colegio, las normas del colegio, la hora de entrada que indica el colegio, el lema del colegio, y algunos tienen la visión y la misión. Y esas normativas nos ayudan a sentir que pertenecemos a un grupo. Puede también ser de un trabajo, la misión del trabajo, el uniforme del trabajo, el horario del trabajo, nos hace ese sentido de pertenencia. Pero saben, el sentido de pertenencia es un elemento básico, fundamental, y va estrechamente ligado con nuestra identidad personal. Quiere decir, soy arquitecto, o soy de la familia fulana de tal, o pertenezco, soy de la iglesia fulana, soy director de mayordomía. Muchas mujeres enfrentan problemas de identidad. ¿Saben? Es una grave situación porque este problema de identidad, como está estrechamente ligado a nuestro sentido de pertenencia, pues muchas veces no hallamos el lugar o sentimos que no pertenecemos a. Una mujer platicaba conmigo. Su papá había hecho otra familia y su mamá también había hecho otra familia. Así que ella creció con la abuela. Pero cuando la abuela murió, sentía que no encontraba su lugar. Se iba unos días con la familia de su papá, pero sentía que no pertenecía allí. Se iba otros días con la familia de su mamá y sentía también que no pertenecía a ese lugar. Así que esta mujer tenía un vacío. Se relacionó muy rápido con un varón porque necesitaba pertenecer a. Después me comentó que había hecho una mala elección, porque lo que ella necesitaba era pertenecer, era sentirse parte de un grupo, parte de una familia. Saben, estas mujeres que sienten que no pertenecen a un grupo, a una familia, que no tienen sentido de pertenencia y que su identidad está comprometida, están en una total vulnerabilidad. Y vienen preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿O para qué estoy aquí? De hecho, de alguna manera, las personas que en algún momento han pensado en quitarse la vida, tienen estas preguntas: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué me pasó lo que me pasó? Sin embargo, me gustaría ir mucho a la escritura, a un texto maravilloso que se encuentra en Isaías 43, 1 al 3, y nos dice de esta manera: pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: no temas, que yo te he libertado, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, porque tú eres mío. Si tienes que cruzar los ríos, no te ahogarás. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mío. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti, porque tú eres mío. Y después nos dice en el versículo 3, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios de Israel. Yo te he adquirido, yo te he comprado, yo te he redimido y te he dado como precio, dice, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba.
Esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, es muy enfática en que hay un sentido de pertenencia. Tú eres mío y yo soy tu Dios. Pero me gustaría poder leer otra versión también en donde nos amplía un poco más este concepto. Y nos dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba. Y quiero compartirles algo literal. Cuando Jesús, en su palabra, Dios, en Isaías 43, dice que dio a Egipto por rescate de Israel, casi fue literal. ¿Por qué? Porque cuando rescató Dios al pueblo de Israel de Egipto, Egipto quedó pobre. La mayoría de las riquezas fueron dadas a los israelitas. Aparte, quedaron con una economía quebrada. ¿Se imaginan 10 plagas sobre ese imperio? Ganado, agricultura, economía, aún los primogénitos, que eran los que usaban para poder ir al campo, fueron muertos. Así que esto fue literal. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, literalmente dio a Egipto por rescate de Israel. Y bueno, si dio a Egipto por rescate de Israel, me gustaría poder leer 1 de Pedro 1:18. Ve qué maravillosa es nuestra palabra, la palabra de nuestro Dios. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron. ¿Oyeron la palabra rescatado? Sí, y luego nos dice, de esta vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata. Nos detenemos un poquitito. El rescate que dio por ti y por mí nuestro Señor Jesucristo no fue con oro y plata. El rescate fue con sangre, la maravillosa sangre de nuestro Señor Jesús. Me gustaría leer nuevamente en otra versión el mismo texto de 1 de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Nos detenemos un poco. Rescate para salvarlos de la vida pasada, antigua, y de esta vida vana. Sí, esa es la mayor noticia que hoy quiero compartirte. Fuiste rescatada. Ya no perteneces a tal o cual, o a lo mejor porque no tengas un sentido de pertenencia. Ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora eres hija de Dios. Muchas veces hay mujeres que sufren porque en el momento de mucha angustia recuerdan a su padre. He asistido a mujeres que me han dicho, si mi padre estuviera aquí, él me ayudaría en este momento. Y yo les digo, está tu Padre aquí, tu Padre Celestial, porque ahora pertenecemos a una familia. Muchas veces lo sabemos, otras veces no. Seguimos por este mundo dando tumbos, buscando un lugar o buscando nuestro lugar. Tú ya no tienes que buscar más, tú ya perteneces, solo tienes que aceptarlo y solo tienes que creerlo. Cuando en el camino de Emaús Jesús increpó a los discípulos que iban cabizbajos y les dijo, ignoran las escrituras. ¿Sabes? No increpó que no supiera, increpó que no creyera. Y aquí es fe, es por fe que entras a una familia celestial, que perteneces ahora a una nueva familia. Y te diré algo, esta nueva familia también tiene sus normas, sus reglas, sus propósitos, sus lemas, sus objetivos. Pero quiero pasar a un segundo plano. Sabemos que Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, ya sabemos que Él nos dice, tú eres mía. Pero ahora la pregunta es inversamente proporcional. ¿Y cómo sé
que pertenezco a Él? ¿Tengo alguna evidencia de yo ser de Dios? ¿Cómo puedo saber? Ya sé que Él me dice, tú eres mía, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo sé que yo soy de Dios? Bueno, vamos a dar algunas evidencias para saber si tú estás perteneciendo a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde procede el comentario que acaba de salir de tus labios? ¿O de dónde viene el pensamiento que de repente llegó a tu mente? Así como decir, me sorprendo por lo que dije, no, esa no soy yo, ¿cómo pude haber dicho esto? La verdad es que no sé en qué estaba pensando. Bueno, si yo creo pertenecer a Dios, definitivamente debo ser leal a quien pertenezco, aún en los más íntimos pensamientos. ¿Qué quiero decir? Miren, hay una pregunta que muchas veces nos hacemos todos, pero antes quisiera poder leer una declaración maravillosa del Espíritu de Profecía. Nuestros pensamientos y propósitos son la fuente secreta de nuestra acción. La repetiré. Nuestros pensamientos y propósitos son la fuente secreta de nuestra acción. Bueno, entonces, ¿cuáles son mis acciones? Porque mis acciones simplemente son el reflejo de mis pensamientos. Ahora, supongamos que mis acciones son producto de la carne. Por ejemplo, a lo mejor fornicación, o cosas inmorales, o lascivia, miradas no sanas, o idolatría. Y no estoy hablando de ídolos, sino de amar algo más que a Dios. En la mañana, en lugar de buscar a nuestro Dios, sin querer podemos estar buscando algo y poner a Dios en segundo término. ¿Qué puede ser también un producto de la carne? Bueno, enemistades, personas a las que no les hemos hablado durante muchos años, pleitos continuos, o iras, contiendas, odios. También podría ser rivalidades, divisiones. ¿Y qué tal? Chismes. ¿Saben dónde he leído? He ido a Gálatas 5, donde se aún manifiestan las obras de la carne. Si estas son mis acciones, definitivamente hay un problema aquí, en nuestros pensamientos, porque entonces nuestras acciones nos están dando evidencia de que tenemos en nuestros pensamientos estas cosas. Es posible que yo no esté vigilando mis pensamientos y que mis pensamientos no sean leales a Jesús y que me sorprenda a mí misma teniendo acciones incorrectas. Quiero platicar una historia personal. Hace tiempo, cuando yo daba clases a un grupo de niños, había un niño que no me simpatizaba. En realidad fue inadvertido cómo yo metí un pensamiento hacia aquel pequeño. Yo no lo percibía, era involuntario. Sin embargo, yo me daba cuenta que cuando aquel niño decía alguna sugerencia, yo lo contrariaba. Hasta que un día me dijo, maestra, no voy a asistir más porque usted no me quiere. ¿Saben qué contesté? Lo que muchas mamás contestan. No, ¿cómo crees? Yo te quiero, ¿cómo no te voy a querer? Soy la maestra. Y en mí decía, y soy cristiana, y soy la hermana Patti. Sin embargo, esa declaración, este detalle, dejó una profunda impresión en mi mente. Y decía, ¿cómo no lo voy a querer? Yo soy cristiana. Pero ¿saben qué? Empecé a darme cuenta que mis acciones hacia él eran muy contrarias. Así que acepté que había algo en mí. Empecé a ver que yo había pensado algo desagradable de ese niño. Y ese pensamiento empezó a minar sin darme cuenta. Tanto que me llevaba a tener acciones que no eran agradables y no reflejaban a una maestra amante. Fui a Jesús y desnudé mi corazón y acepté que no era lo que yo creía que era. Acepté que tenía malos pensamientos, es más, fui hasta donde más pude y recordé que en algunos momentos no lo había aseado y sin querer
fue un pequeño rechazo que hice hacia el niño. Después lo vi con un amaneramiento y fue otro rechazo que imperceptiblemente le hice al niño. Así que le pedí perdón a Dios y le pedí que me ayudara a encontrar qué estaba pasando y que me ayudara a amar a ese pequeño. Y saben que Dios hizo una obra, a mí me ayudó y empecé a trabajar, me esforcé después de haber confesado lo que no estaba haciendo bien. Mis acciones fueron evidencias realmente de que mis pensamientos no estaban siendo saludables. Dios puede decirnos, mía eres tú, pero ¿somos realmente de Él? ¿Puedo decir que soy de Él en mis pensamientos? ¿Puedo decir como el salmista David, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, entra a lo que estoy pensando? Tú puedes entrar a lo que estoy pensando. ¿Podríamos decirle a Dios que haga eso? Nuestros propósitos son la mente de Cristo, llevan a lo que es la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos y propósitos, no olvidemos, son la fuente secreta de nuestra acción. ¿Y qué pasa si me doy cuenta que mis acciones son carnales? ¿Qué pasa si me doy cuenta que me gusta el chisme? ¿O qué pasa si me doy cuenta que tengo diferencias con las personas que viven en mi hogar? ¿Puedo con los de afuera mostrar que soy una mujer cristiana? Pero ¿qué dicen de mí los de adentro, mi familia, mis hijos con los que vivo? Si tu respuesta es sí, tengo malos pensamientos, porque esa respuesta fue desde lo más profundo de tu corazón, aún la invitación está abierta. Aún puedes ser de la familia de Dios, o aún estando en la familia de Dios, puedes Dios seguirte restaurando. ¿Sabes por qué? Porque aún Él te dice, no temas, yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mía. Dios quiere que nosotros podamos pertenecerle a Él y podamos sentir que este sentido de pertenencia está depositado en Dios. Quiere aún hacernos parte de su familia celestial. Todavía estamos a tiempo. Todavía Él desea hacer una obra en ti. Todavía estamos con la puerta de la gracia abierta. Y todavía te dice, mía eres tú. Así que, ¿qué le responderás? ¿Quieres ser de Dios? ¿Quieres pertenecer a su familia? ¿Quieres tener un sentido de yo soy de alguien? Tal vez yo le estoy hablando a una persona que se siente sola, que no haya un lugar, va a su familia de origen y no se halla bien, o va con sus vecinos y no se halla bien, o va a su grupo social y no se halla, o va a su club y no se halla. Tal vez porque Dios te esté diciendo que ese no es tu lugar, que Él tiene un lugar para ti, porque aún en el siglo XX te sigue diciendo, mía eres tú, yo he dado a Egipto por rescate tuyo. Y esta vez no ha dado a Egipto, ha dado a nuestro Señor Jesús. El mayor don que el cielo tiene, lo ha vertido para ti, para que tú le pertenezcas. Y la mayor evidencia de amor es esa cruz. Allí es donde te dice, yo te amo, mía eres tú. Quisiera terminar con una historia de una mujer que enfrentaba una lucha a muerte con su esposo. Ella narra en su historia que se levantaba de malas con su esposo. Podía amar al vecino, podía amar a los niños de su escuela, pero no podía amar a su esposo, se le complicaba. Así que había acciones, había gestos, había tonos de voz
que le mandaban a su esposo el mensaje de yo no te quiero. Cuando esta mujer narra su experiencia, ella dice que un día empezó a sentirse deprimida, empezó a sentirse sin ganas de vivir. Ella nos dice en su historia que fue a Dios en oración y le pidió que le revelara qué estaba pasando, porque aparentemente por fuera era una buena cristiana, era una buena profesionista, era una buena hija, era una buena hermana, pero algo estaba pasando porque no estaba siendo esa esposa que deseaba ser. Así que en oración con el Padre Celestial empezó a buscar en la palabra de Dios y exactamente encontró este texto del espíritu de profecía, que las acciones eran resultado de los pensamientos. Ella empezó a indagar en sus pensamientos. ¿Por qué miro a mi esposo con enojo? ¿Por qué pienso contra él? O más bien, a veces ni lo puedo mirar porque tengo enojo. Se dio cuenta que ella por mucho tiempo había estado fantaseando que encontraba a su esposo con otra mujer. Ella se justificaba, cuenta y dice que se justificaba diciendo, bueno, es que yo estoy adelantándome a lo que puede ser posible. Pero ella no tenía ninguna evidencia de que su esposo le fuera infiel. Simplemente empezaba a visualizar cuando lavaba los trastes, cuando trapeaba la casa, empezaba a pensar qué pasaría si encontrara a su esposo con alguien más. También pensaba qué pasaría si su esposo le quería quitar los bienes, cómo ella iba a reaccionar. Qué interesante que estos pensamientos que solo estaban en su mente y que nadie conocía y que nadie sabía, estaban dando fruto en sus acciones. Su esposo no entendía qué estaba pasando, solo la sobrellevaba porque él sentía amarla. Cuando ella reflexionó a la luz de la Escritura y empezó a evaluar sus acciones, entendió que no tenía la mente de Cristo. Entendió que esas pequeñas fantasías, imaginaciones, y les diré algo, como mujeres, somos muy dadas a imaginar. Nuestra mente vuela 300, 400, 500 kilómetros por hora. Imaginamos, fantaseamos, que dejamos, que soltamos, que subimos, que bajamos, que ganamos, que perdemos. Y no nos damos cuenta que si nosotros no ceñimos el lomo de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencias empezó a sufrir esta mujer de nuestra historia? Depresión, ansiedad, y todo respondía a un pensamiento que ella estaba teniendo irreal. ¿Te imaginas? En tiempos como los que estamos viviendo, empezar a tener pensamientos que no son saludables, cuidado. Nuestras acciones nos pueden decir cuáles son nuestros pensamientos. Cuidado, porque de alguna manera podemos estar haciendo o hackeando nuestra propia mente. Así que, como dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Y eso nos ayudará en gran medida a tener la mente de Cristo y a pertenecer a nuestro Señor Jesús. Así que quiero terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu palabra, porque aún es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y ella ha penetrado hasta nuestra alma. Permítenos, Señor mi Dios, creer que nosotros somos amadas por ti y te pertenecemos. Ayúdanos a permanecer en esta familia celestial. Y Señor también, concédenos la mente de Cristo. Que Padre, nuestros pensamientos sean tan leales a ti, tan íntimos como la brújula al polo. Señor Jesús, haznos mujeres de bendición, de bien,
y que, Padre, podamos sentir que somos amadas y escogidas por ti. Gracias, Padre Celestial. Fija los ojos en cada mujer que nos está oyendo en este momento. Bendícele con tu palabra, abrázale fuertemente y, Señor mi Dios, que ellas puedan salir fortalecidas. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, no se pierdan el próximo tema, que es amada con propósito. Les saluda su amiga Patti Lapuente. Que Dios les bendiga.